Benvingudes a Veus, històries mestisses que sanen el món. Bueno, claro, por aquella historia me acuerdo perfectamente, me acuerdo que te llamé, yo no sé qué estaba, vos estabas dando clase de matemáticas, estabas de profesor de matemáticas secundaria. Estaba dando clases, pero había dejado muchas horas, o sea, era un año en el que tenía por delante muy pocas perspectivas laborales. Cau la nit a Montevideo. A l'estiu no és possible el silenci al Parc Rodó. El ritme dels tambors de les petites comparses travessen els carrers fins a aconseguir les zones verdes que envolten el llac, on fa menys calor en una ciutat, que igual que unes altres en el planeta, sofrís el sobreescalfament urbà. En un dels terrats que donen al parc, dos homes conversen animadament entorn d'un frugal sopar regat amb bombi. És una trobada que repeteixen amb una certa regularitat per a celebrar la seva amistat, que enguany complís gairebé 4 dècades. Aguditzem les oïdes, acostem-nos en silenci per a no trencar l'encanteri. Y ahí me llamaste. Y esto es 2010, ¿no? Esto es 2010. El gobierno del PP 2010. asume en el 2010, yo asumo como secretario de Derechos Humanos en el 2010. Yo venía leyendo a Ferraioli, había descubierto a Ferraioli con el libro aquel de Fundamento de los Derechos Fundamentales, ¿te acuerdas? Sí, Aquel sí, libro de ese tapa- fue el que me pasaste, Ah, el ahí primero va. que yo leí. Exactamente. Y- El libro de tapa naranja, Sí. publicado por Trota. Y me acuerdo que cuando lo leí, vine y te dije, Javier, acá está, este es el proyecto político. Exactamente. Eso era lo que quería recordar. Y tu expresión. Está acá, Miranda. Es este. Javier és un advocat docent de dret civil a la Universitat de la República i a la Universitat del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE. Fernando és un matemàtic professor d'ensenyament secundari jubilat, obstinat actualment a crear un moviment d'educació en drets humans per a totes les persones, membres d'organitzacions de la societat civil, professionals de l'administració pública, docents. Impulsar aquest propòsit travessa el seu compromís amb la societat civil des de la seva joventut, encara que va ser fa 4 anys quan va prendre cos al voltant d'una figura, el jurista italià Luigi Ferrajoli, les propostes del qual avui il·luminen les seves converses. Pero también no pueden, las libertades no se pueden vender. Está bien, pero- Aquellos derechos que cubren necesidades básicas, fundamentales, tampoco pueden ser convertidas en mercancía puramente. Pero ahí, viste, ¿no? ahí Ferraioli nos dio algunas claves teóricas que no son despreciables. Cuando la teoría se convierte en práctica y permite expresar discurso, pero además concebir realidades. Los bienes fundamentales son objeto de derechos fundamentales, ¿no? Para mí Ferraioli utiliza un ejemplo formidable, como es el ejemplo de los medicamentos salvavidas. El derecho a la salud es un derecho universal, ¿tá? Es un derecho fundamental y en consecuencia universal, atribuido a todos en tanto que personas, punto. ¿Sí? Entonces, la realización de esos derechos exige que haya ciertos bienes que permiten la realización de ese derecho, en particular los medicamentos salvavidas. Con lo cual hay que sustraer del mercado determinados medicamentos, ¿sí? Determinados bienes que son fármacos salvavidas. Sona utopia, però no ho és. Des del terrat, aquest horitzó sembla estar a l'abast dels dits. És el millor lloc, el millor moment per a recordar aquest home, ja major, que aconseguís que desenes de professionals de diferents branques del coneixement, repartides per tot el món, mantinguin viu l'entusiasme per trobar un nou pacte de convivència planetària. Suena utopía, pero no lo es. Puede sonar a utopía, pero no lo es. No ho és. Enmig del sopar, impulsat per aquesta idea, Javier pren el llibre Por una Constitución de la Tierra i comença a llegir en veu alta. No hay que confundir los problemas teóricos con los problemas políticos y concebir como utópico o como falto de realismo, ocultando las responsabilidades de la política, lo que simplemente no se quiere hacer y que solo por esto es improbable que llegue a hacerse. I així, Javier i Fernando van enllaçant hores en la nit. Porten anys establint les bases d'un ordenament jurídic mundial,
d'una Constitució de la Terra que permeti fer efectives les promeses formulades i no realitzades en tantes cartes de drets humans. La seva passió irreductible es manté viva des d'aquesta primera vegada en la qual es van trobar amb ell, el mestre inspirador Discusión, Luigi esta Ferrajoli. charla, que es muy importante por hacer conocer este proyecto que puede parecer utópico. Y yo creo, por el contrario, que es una única alternativa realística a un futuro de catástrofes, de desastres. Es naturalmente esto no significa ser optimista, significa distinguir entre improbabilidad y sin embargo posibilidad e imposibilidad, lo que caracteriza el realismo vulgar dominante, según el cual la política, la economía son hechos naturales frente a los cuales no está nada que hacer. La alternativa existe y la política es exactamente la posibilidad de la alternativa a lo que se pasa. Una constitución es un conjunto de límites y de vínculos a cargo de todos los poderes, de los poderes no solamente públicos, también de los poderes privados, contrariamente a una ideología que remonta a Locke, según la cual el mercado sería el lugar de la libertad. No, el lugar también de relaciones asimétricas de poderes. 2 anys després d'aquella trobada, Fernando i Javier han tornat a escoltar el testimoni de Ferrajoli en l'última assemblea anual de l'associació Constituente Terra, celebrada a Roma. A través d'aquesta associació, el Moviment Constituent organitza esdeveniments i conferències, distribueix publicacions i promou la creació d'escoles Constituent Terra en diferents punts del planeta per tal de fomentar la reflexió col·lectiva i la imaginació crítica i teòrica. Només prendre la paraula, Ferrajoli va descriure l'estat d'ànim de la població d'aquest planeta, que és, també, el que els travessa a ells com a ciutadans del món. Io credo che dobbiamo prendere le mosse dal fatto che l'anno che abbiamo alle spalle è stato un anno orribile. Ed orribile in particolare è stato l'ultimo mese, quello con cui è iniziata la presidenza negli Stati Uniti di Donald Trump. In quest'ultimo anno si sono aggravate tutte le catastrofi, le minacce e le sfide da cui dipende il futuro dell'umanità. Innanzitutto la guerra, anzi le 2 guerre in Ucraina e a Gaza, 2 guerre che sono state alimentate dal clima bellicista. No assistir a la trobada era impensable i Fernando i Javier van seguir l'acte online. Les seves reflexions encara fan ressò en la seva conversa. De alguna manera el planteo es, frente a una globalización económica, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a estados nacionales que se cierran y que ponen nuevos aranceles? ¿O globalizamos también las garantías de los derechos humanos, creamos una institucionalidad en serio para garantizar la dignidad de todas las personas en todo el mundo? Sí, sí. Ese es el desafío en el que nos coloca este mundo loco en el que estamos. Sí, los estados terminan gestionando los márgenes que le deja la economía como posibilidad. Exactamente, aquello que tantas veces dijimos. Y el descreimiento en la política crece. Bueno, una setmana després del sopar amb el seu amic Fernando, Javier posa en marxa una idea. Ferrajoli ha de conèixer a l'actual president de l'Uruguai, Yamandu Orsi. La Constitució de la Terra necessita estar en l'agenda política dels líders de tot el món i d'Amèrica Latina en particular. Des del seu despatx, a casa, comença a moure els fils. El primer amb què haurà d'organitzar-se, per descomptat, és en Ferrajoli. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, benissimo, benissimo. Luigi. ¿Cómo va? Perdón por el retraso. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Esta una iniciativa muy interesante. Es decir, que gracias a un amigo funcionario de la ONU, el presidente de la Corte Costituzionale colombiana
ha promosso Ujú. una riunione di tutti i presidenti delle Corti Costituzionali dell'America Latina, e l'idea è di allargarla alle Corti Costituzionali europee per approvare un documento che io ho inviato e che consiste nella tesi che il costituzionalismo statale è impotente di fronte alle catastrofi, alle sfide da cui dipende il futuro dell'umanità, e anche alla difesa dei diritti all'interno dei loro paesi, perché le democrazie statali sono svuotate dal dominio dei mercati e dei poteri selvaggi di carattere globale. Se questa cosa venisse proposta dalle corti costituzionali praticamente dei paesi occidentali, e l'idea è che si eserciti una pressione su Lula, su anche il presidente dell'Uruguay, e poi Ujú. Petro della Colombia e Borlik, potrebbero portare questa proposta all'Assemblea Generale dell'ONU. La Asamblea de la ONU, claro. Mi pare una cosa Al straordinaria. llarg d'aquests mesos, el professor italià estarà recorrent l'Argentina, l'Uruguai i el Brasil, convidat per diverses institucions acadèmiques amb la intenció que aquests països s'alineen entorn dels principis de la Constitució de la Terra. Els que acompanyen a Ferrajoli estan procurant una trobada amb el president del Brasil, Luis Inácio Lula, al qual va secundar quan aquest va estar privat de llibertat, i amb el president de la República de l'Uruguai, Yamandu Orsi. Y cuando vengas a Uruguay, la izquierda volvió a ganar el gobierno el pasado noviembre y asumimos el gobierno nuevamente el 1 de marzo. Y el Questo presidente de Uruguay, in Uruguay? sí, Ah, y el, benissimo. y el presidente de Uruguay es un buen amigo, es un muy buen amigo. Así que Io seguro que te speravo vas a che fossi encontrar. tu il nuovo presidente. Lo No, sarai la... no, no. Mi militancia, Luigi, yo ya te lo he dicho. Després d'aquesta conversa, Javier comença a moure la seva agenda. La Constitució de la Terra ha de ser una mica més que una vella teoria. Una de les primeres persones amb les quals es posa en contacte és amb Sandra Vial, professora de la Universitat La Salle, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Aquesta institució ha atorgat a Ferrajoli la distinció de professor honoris causa i, aprofitant aquest context, s'organitza una reunió de magistrats del Mercosur, bloc regional conformat per l'Argentina, el Brasil, Paraguai i l'Uruguai. Serà en Canoas on Ferrajoli comparteixi amb ells claus sobre la Constitució de la Terra i sobre el canvi climàtic un any després de les inundacions de Rio Grande do Sul. Prop de 2,4 milions de persones es van veure afectades en el que es considera el major desastre ecològic de Brasil dels últims 80 anys. La reunió amb Sandra succeeix enmig de la major crisi hídrica de la història de l'Uruguai. L'escasseta de pluges és tal que el 19 de juny es va decretar l'emergència hídrica per a Montevideo i voltants. Entonces, ¿tú piensas que hasta allá tendrías una respuesta y un nombre de Uruguay con quien la asociación se conecta para ver Sí, cuántas eso sí. personas vienen? Sí, sí, eso sí. Bueno, Sí, de, ¿Cuándo te de reúnes con los magistrados de Río Grande del Sur? miércoles. Ah, sí, sí, yo hablo hoy, mañana hablo con esta persona y le digo, De, estamos inventando esto, te van a contactar, no hay ningún problema. Ningún problema. sí, para ver si tienen interés, ¿no? Sí. De Paraguay, yo tengo una doutoranda que trabaja en la magistratura, ya hablé con las magistradas. De Paraguay seguramente vienen 10, 12 personas. Y de Argentina, yo tengo Cláudia Salazar, ¿no? Que con ella também ella pensa que vienen outras 15 pessoas, 15 magistrados e professores, etc. e tal, ¿no? Sí. Así que temos um grupo bueno que Muy viene. bueno. Mm. E agora não sei de los outros países, quem mais podemos invitar? Quantes persones Pues, si fan no, falta vamos a per hacerlo. arreglar el món? Al llarg de la conversa van apareixent noms propis, aliats i professionals afins dins de l'àmbit del dret que podrien entusiasmar-se amb els principis de la Constitució de la Terra. La Constitució de la Terra, en l'article 100, preveu que el projecte
Una vegada discutit i amb les esmenes aportades ahir per part del major nombre de persones, es farà arribar a l'Assemblea General de les Nacions Unides per a la seva adopció. Així es procura generar un moviment constituent des de baix, com li agrada dir a Ferrajoli. El desafiament és aconseguir l'entusiasme de la joventut, involucrar-los en el procés. Javier comença a sembrar l'entusiasme en la seva pròpia casa, amb el seu fill Ignacio. ¿Qué andas? Nada, acá, estudiando un poco. Estoy armando... vamos a conversar con Ferrajoli ahora por Zoom. ¿Y de qué? Nada, viste que estoy en esto de la Constitución de la Tierra, esta ¿El idea. Nada, esta idea de Ferrajoli que está buena, ¿no? Imagínate un mundo donde haya una constitución, pero para todo el planeta. Es decir, un mundo sin fronteras. Un mundo sin frontera, está buena esa, ¿eh? Un mundo sin fronteras, donde todos somos ciudadanos del mundo. O sea, no solo sos ciudadano de Uruguay en tu caso, o ciudadano de Francia, o ciudadano de Finlandia, o de Sri Lanka, por decirte algo. Claro. Sos ciudadano del mundo. Sos ciudadano de la Tierra. Sos ciudadano de la Tierra. Terrícola. Bueno, de alguna manera, pero tiene que ver con la política. O sea, la lógica que está atrás de esto es las grandes empresas, las grandes potencias económicas, se sustraen, se escapan al control de los estados. ¿Agarras? Sí. Bueno, entonces... Muy interesante. Súper interesante. Y nada, es un desafío futuro. Eso tiene que ver con un montón de cosas. Yo te puse el ejemplo del mercado, pero pensá, todo el problema ecológico que vive hoy el mundo, ¿no? Eso no tiene fronteras. Y intentar atacarlo desde una escala estatal, de una escala dentro de las fronteras de Uruguay, intentar resolver el problema del medio ambiente, Sí. no puede, el Estado uruguayo no puede hacerlo. Si no lo hacemos a nivel global, no funciona. De hecho, tenemos un antecedente, ¿no? Vos lo estudiaste en secundaria, viste el sistema de Naciones Unidas. Sí, sí. La idea de Naciones La Unidas verdad que Ignacio me dejó pensando. Es un desafío involucrar a los jóvenes. Y es imprescindible. Porque nos traen las ideas nuevas. Entienden el mundo nuevo mejor que nosotros, los que ya estamos un poco más veteranos. Tenemos que hacer esfuerzos de involucrarnos. Y que estos jóvenes se involucren a ellos mismos también. Pero tampoco puede ser una actitud paternalista nuestra decir que nosotros vamos a convocar a los jóvenes. Me quedé pensando en lo que dijo Ignacio. Tenemos que convocar y convocarnos nosotros los jóvenes. Sí, Mil claro. veces conversar Sí, esta te olvido. Bueno, a mí me encantaría algún día que sea tu generación, que sean tus compañeros los que tomen esta posta de una constitución para la Tierra, de una concepción globalizada a nivel planetario de la política y del derecho. En eso está. Bueno, no, que hay un juego que justo plantea esto, que es algo parecido, que se llama Metal Gear Solid, y habla sobre... ¿Cómo se llama? Metal Gear Solid. No puedo traducírtelo porque traducir literalmente al español no tiene mucho... Es incoherente el nombre. Me diste una idea. Hay que trabajar sobre el juego de la Constitución de la Tierra. Bueno, vamos a ver si algún día vemos ese capítulo. Dale. Les veus de Javier, Fernando, Ferrajoli, Sandra i Ignacio ens interpel·len per a passar a l'acció, defensant la salut del planeta com un dret jurídic universal i irrevocable. Si vols conèixer més sobre les protagonistes d'aquesta història, entra en veus.info. Per descobrir més històries mestisses que s'han en el món, seguís-nos en Spotify, iVoox o en les xarxes socials de Medicus Mundi Mediterrània. Queda molt per escoltar, moltes veus per conèixer. Salut! Aquest podcast ha sigut finançat per la Cooperació Catalana. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Medicus Mundi Mediterrània i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.